En los últimos días, CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, ha venido alertando sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay. Encendieron las alarmas casos como el de Francisco de Posadas, propietario del Grupo Magnolio, que solicitó la baja de la noticia en varios portales tras el incendio de su camioneta, que viene siendo investigado. Para hablar del tema, recibimos en La Rosca al presidente de CAINFO, Fabián Werner. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Fabián, ¿hubo algún avance en la situación desde que la denunciaron? No que nosotros tengamos información actualizada. Ha habido algún cambio en algún medio que empezó a publicar alguna información de los que había despublicado, por decirlo de alguna manera. Sabemos que el tema sigue en el ambiente periodístico porque si bien las presiones de empresarios a medios para publicar o no publicar información que los favorece o los perjudica es de toda la vida, este caso tiene unas particularidades que lo hacen bastante inusual. Entonces, ¿cómo cuáles? Bueno, se trata de un empresario de medios, en primer lugar, ¿no? Que es propietario de un grupo muy grande de medios que ha ido creciendo con el paso del tiempo, que tiene intereses en otras áreas de la economía. Entonces se combinan ahí unas cuestiones bastante complejas. Y en general lo que suele ocurrir es que la gente que presiona medios trata de que no se publique algo, es decir, lo hace antes de la publicación, o después que se produce la publicación trata de que se publique su versión. Claro. En este caso no pasa por lo general que pidan que baje. O que se niegue, como que los medios no, como que no pasara nada. Una cosa que todo el mundo habla, varios de las principales radios, por ejemplo, es como si no existiera. Claro, o hacen algún chistecito, pero nada más que... Y en un momento en el que las redes sociales cumplen el rol que cumplen, de distribución casi que en tiempo real de las cosas que suceden, el hecho ya se había conocido, ya había videos circulando, ya había medios que lo habían publicado. Da la impresión de que la decisión de empezar a presionar, si bien en algunos casos fue efectiva y medios retiraron la publicación, hubo otros que no lo hicieron. Entonces, se ve que acá hubo algunas características del hecho concreto que hicieron a estas personas tomar una decisión que claramente no tuvo el propósito que se había fijado. ¿Cambia algo el hecho de que esta presión provenga desde el propio ecosistema mediático y no, por ejemplo, por parte del Estado? Cambia por estas características que te decía recién. Creo que mueve un poco el piso de muchos colegas periodistas que trabajan en esos medios, porque bueno, vos ahora no sabés a qué atenerte en materia de publicaciones. Obviamente ellos trabajan allí, saben cómo funciona. Yo no trabajo allí, nunca trabajé, entonces no puedo hablar de esa interna, pero lo que sí me parece es que puede empezar a modificar la situación, o mejor dicho, la actitud de otros dueños de otros medios hacia esos grupos, hacia ese grupo y hacia esos medios en particular, por estas características tan raras que claro, les manifestaba recién. Es cierto también que esta persona, por formar parte de un grupo económico que tiene intereses en otras áreas de la economía, tiene, digamos, un poder un poco mayor que otros que solo se dedican a la comunicación, ¿no? Porque esta persona tiene financieras, vende productos de limpieza, tiene inversiones agropecuarias, o sea, es un poder económico importante. Claro, tiene otra espalda para moverse. Exacto. Puede jugar con publicidad de repente, que es lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Yo recuerdo casos en el pasado de empresarios que amenazaban con retirar la publicidad en un determinado medio cuando se publicaba algo que no le gustaba o cuando no se aceptaba dar su versión de un hecho que lo involucraba. Pero bueno, hay que ver cómo reconfigura, si es que esto reconfigura de alguna manera la situación, y también si el nuevo gobierno acepta empezar a discutir el tema de la comunicación desde otro lugar, ¿no? Porque nosotros venimos de 5 años en el cual las empresas privadas de comunicación avanzaron, sobre todo algunas, progresaron mucho, recibieron mucho dinero del Estado, tuvieron el premio al final del periodo de la aprobación de una nueva ley de medios que fue absolutamente regresiva en materia de libertad de expresión y de derecho a la comunicación. Creo que ahora el escenario es otro y debería darse una discusión de qué es lo que queremos hacer en materia legislativa y en materia del ecosistema de medios, si vamos a dejar las radios comunitarias en el estado en el que están, si los medios públicos van a seguir en ese estado de desidia que lo dejó la administración anterior,
y si el desequilibrio que existe hoy entre el sector comercial, el sector público y el sector comunitario va a seguir siendo así o vamos a tratar de equilibrar un poco más. ¿Y son más comunes de lo que creemos los casos estos de presiones? Yo te diría que conocemos poco qué tan comunes son. Creo que obviamente existen muchos más de los que conocemos, sobre todo y principalmente en los medios del interior. Claro. A nosotros nos han llegado casos, comentarios, situaciones en las que nos piden que no incluyamos ese caso en el monitoreo anual o que no salgamos públicamente a condenarlo porque la represalia va a ser mucho peor que la presión que da origen a la denuncia. Eso es muy complicado porque la precariedad laboral en el interior es muy grande, si bien aquí en Montevideo también lo es, pero estamos hablando de colegas periodistas que de repente trabajan en la radio del principal político de la localidad o de el empresario que tiene la zapatería, la farmacia, la carnicería, o sea, hay una concentración económica que incluye a los medios de comunicación también en el interior y eso pone la situación de los periodistas muy complicada. Y después está la autocensura, que eso es algo sobre lo que directamente no tenemos información. Claro, porque no sabes cuándo es que el periodista dice, de esto no hablo por las dudas a que... Sí, es cierto que hay casos de periodistas que dicen, bueno, yo de esto no voy a hablar porque en mi medio no me dejan, pero le doy la información a este colega de otro medio que sí sé que la va a publicar, porque yo considero que esta información es de interés público y la gente lo tiene que saber. Pero hay otros casos en los que el periodista le llega una información y decide callarla y no publicarla y no se lo dice a nadie, que no lo sabemos. Eso obviamente sucede. Estoy hablando, por supuesto, no de decisiones editoriales, no de decisiones con criterio periodístico en las cuales un periodista puede decir, bueno, esto no le va a interesar a la gente, o esto no es noticia, no es relevante. No, sino más por cuidado. Claro, sino por decir, bueno, si yo publico esto, o si por el mero hecho de proponerle a mi editor o a mi jefe, yo tengo esta información, voy a recibir una represalia, mejor me quedo callado y no digo que lo tengo. Sobre esto de la libertad de prensa, vos recién mencionabas la ley de medios. Además, Uruguay bajó 8 posiciones en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, justamente sobre libertad de prensa. ¿Se le atribuye eso 100% a la ley de medios o hay otros factores también que inciden ahí? La ley de medios es un factor importante porque uno de los elementos que valora Reporteros Sin Fronteras en la nueva metodología que empezó a aplicar en el 2022 es el tema normativo. También está la sostenibilidad, está la seguridad jurídica, la seguridad en general, pero el tema normativo es uno de los elementos fundamentales. Y Uruguay fue retrocediendo primero a pasos pequeñitos, pero al final dio un salto enorme hacia atrás con la aprobación de la ley de medios, porque incluye una serie de regresiones bastante grandes. ¿Pero cuáles son, por ejemplo, esas regresiones que hacen que bajemos en libertad de prensa? Bueno, se consolidó lo que estábamos hablando recién, el tema de los grupos económicos y de la concentración. O sea, se blanqueó la situación de grupos económicos que estaban en situación ilegal hasta la aprobación de esta ley, hasta el 2014, y a partir de la aprobación lo que se hace es decir, hay grupos que tienen 8 emisoras en vez de 3, bueno, decimos que el límite son 8. Y ese grupo queda adentro de la ley, digamos. Claro. ¿No? Sí. Lo que debería hacerse... O sea, que lo que se hizo también fue blanquear una situación que ya sucedía. Blanquear situaciones, permitir la extranjerización, que era algo que la ley anterior no permitía, es decir, que el paquete accionario de los medios de comunicación pueda ser enteramente o mayoritariamente de capitales extranjeros. Antes no se podía llegar solo hasta el 49%. Después hubo retrocesos en la instrumentación de algunas medidas positivas en materia de derechos para la niñez y la adolescencia, para las poblaciones vulnerables, para mujeres, en fin. Sería larga la lista, para el tiempo que tenemos ahora, porque no es específicamente de esto, pero temas de participación también que son muy importantes, ¿no? Al momento de convocar, de habilitar una frecuencia para que se presenten interesados, se eliminaron las audiencias públicas y se eliminó la participación de la sociedad civil. Antes se convocaba a la gente y a los expertos y yo les decía, bueno, miren, están estas propuestas que tienen proyectos para llevar adelante una radio. ¿Qué les parece? Y se analizaban los antecedentes, se miraba el proyecto, se evaluaba y se tomaba una decisión. Ahora eso, según la ley, ¿no? Ya no existe, la decisión la toman las autoridades según su legal saber entender y sin consultar a nadie. Entonces, bueno, eso también es un retroceso grave
basta con leer la carta que le mandó la relatora de Naciones Unidas, Irene Khan, en septiembre del año pasado, al entonces canciller Omar Paganini, en la que hacía una lista bastante exhaustiva de todos los problemas que iba a generar la ley de medios si la votaban. Obviamente Paganini ni el gobierno le hicieron caso, la guardaron en un cajón, le mandaron una respuesta que curiosamente se envió el 23 de octubre, el Día del Periodista, y diciéndole que Uruguay cumplía con todos los estándares internacionales de libertad de expresión, de acceso a la información pública, de participación y bla, 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 pero terminaron votando la ley. Y bueno, esta es la ley que tenemos hoy. Se había aprobado un decreto reglamentario en febrero, casi al final del periodo, y afortunadamente este gobierno lo derogó y está proponiendo otro que no conocemos. Eso no está tan bueno. La verdad, a nosotros nos hubiera gustado como sociedad civil poder aportar a ese decreto reglamentario. Esperemos que no sea tan malo como el anterior y que de ahora en adelante podamos conversar un poco más sobre estos temas. Fabián, saliendo un poco de la ley de medios y volviendo a lo anterior, ¿qué rol puede jugar el Estado en tanto garantía o no del derecho de los y las uruguayas a estar informados? Y el Estado es el garante del cumplimiento de los derechos en toda sociedad democrática. Lo que ha pasado en los últimos años, no solo en Uruguay, a nivel regional, pero a nosotros nos está ocupando en este momento Uruguay, el Estado es el principal agresor de la libertad de expresión. El 49% de los casos que nosotros registramos en el último informe, y los informes anteriores andan por ese porcentaje también, en ese porcentaje es el Estado el principal agresor. Cuando hablo del Estado es, por ejemplo, el rechazo de pedidos de acceso a la información pública, que son organismos del Estado los sujetos obligados, pero hablo también de legisladores que amenazan a periodistas, que los insultan a través de redes sociales, que puede ser que no se permita hacer preguntas en una conferencia de prensa. O sea, el universo de situaciones en las que el Estado es capaz de vulnerar la libertad de expresión y el acceso a la información. Claro, y que no tiene nada solo que ver con no permitir que se emita un programa de televisión. Exactamente. Bueno, está el caso de la fiscal de corte, Mónica Ferrero, que prohibió la publicación de las formalizaciones en los casos de corrupción, lo cual es tremendo, no solo para la libertad de expresión, para toda la población que quiere, en vez de leerlo en un portal o verlo por a través de televisión, quiere entrar a la página de la Fiscalía y leer qué es lo que pide el fiscal. Bueno, ahora no lo puede hacer. Ahora tiene que escuchar un programa de radio. Bueno, a ver si se enteraron, ¿no? Porque claro, también están los periodistas que se dedican a esas temáticas y hay otros periodistas que se dedican a otra cosa. Pero lo que quiero decir es que la democratización de la información de la Fiscalía en esa materia ahora tuvo un retroceso grave, porque se tomó esta decisión de prohibir la publicación de las formalizaciones. Ese es otro ejemplo de cómo el Estado puede vulnerar la libertad de expresión. ¿Y qué respuesta se espera desde CAINFO de parte de organismos como la Institución Nacional de Derechos Humanos después de que los legisladores del Frente Amplio pidan su intervención en este caso? Bueno, ahí tenés otro retroceso grave, ¿ves? Porque la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que se derogó establecía la figura de la defensa de las audiencias que estaba alojada en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso también voló. Claro. Obviamente se puede hacer la interpretación de que la Institución Nacional de Derechos Humanos vela por todos los derechos humanos y por lo tanto también debería velar por la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Pero ahí actúa como más de oficio, ahí tendría que... Claro, no, pero bueno, lo ha hecho algunas veces. Lo que pasa es que la institución está en este momento en una situación un poco compleja, digamos, a partir de los hechos de pública notoriedad, con su presidenta actual y con la renuncia de uno de sus integrantes. Entonces, no da como para pensar que la institución esté en situación de ocuparse también de estos temas sobre los que no se ocupaba recientemente. Pero creo que la discusión sobre los temas de comunicación debería exceder largamente, o debería incluir, pero debería exceder largamente a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hay una cantidad de organismos dentro del Estado que tienen que ver con esos temas. Está la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, obviamente todo el sistema de medios públicos, las radios, la televisión. O sea, la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia de la República, que cumple un rol fundamental y que también eventualmente puede llegar a tomar decisiones que afecten la libertad de expresión. O sea que es una discusión muy amplia. Claro.
que también tiene que incluir a la sociedad civil y que también tiene que incluir a la academia, porque hay mucha gente en la Universidad de la República y en las universidades privadas también que está estudiando estos temas y que tiene cosas para decir. Y además del involucramiento de todos estos organismos que estás mencionando, ¿qué otras cosas pensás que se deberían hacer para fortalecer la libertad de prensa en nuestro país? Bueno, también hubo retrocesos, yo lo mencioné un poco al pasar, pero en materia de acceso a la información pública. Sí. La transparencia. Sí, en el 2020 el diputado Caggiani propuso un proyecto para reformar la ley de acceso a la información pública y armonizarla con la ley modelo interamericana de acceso a la información pública que se aprobó en el 2022. Ese proyecto se encajonó después de hacer una especie de puesta en escena, convocando reuniones de la comisión, se escucharon delegaciones, después de todo ese proceso que aparte se dio en pandemia, fueron reuniones por Zoom muy, muy graciosas algunas de ellas, eso se terminó archivando. Ese es un elemento importante porque eso es algo que afecta directamente la transparencia y el acceso de la población a la forma que tienen los gobernantes de utilizar los dineros públicos. Claro. No solo los dineros públicos, pero también y lamentablemente en Uruguay es una herramienta que en su mayoría la utilizan solo periodistas y sociedad civil, o sea, no se ha extendido. La mayoría de la población no sabe que tiene esa posibilidad o le parece que es un proceso demasiado engorroso como para meterse a pedir la información al Estado. Existe la idea de que el Estado no me responde cuando yo le pido, claro, cuando voy a hacer un trámite. En este caso es una muy buena ley que tiene que ser mejorada, que está vieja ya. Cuando Uruguay la aprobó en el año 2008, fue uno de los pioneros en América Latina. Hoy ya es uno de los últimos de la fila, es una de las leyes más antiguas que debería mejorarse mucho, y ese es un proceso que también debería encararse en este periodo para avanzar en ese sentido. ¿Y de qué manera pueden protegerse los y las periodistas frente a la censura cuando la presión viene por parte de privados, como en este caso? Y bueno, existen organizaciones de sociedad civil como CAINFO, pero hay otras también que reciben ese tipo de denuncias. Ahí depende mucho del tipo de denuncia que sea, ¿no? Nosotros recibimos, conocemos situaciones en las que podemos asesorar nosotros mismos. Nosotros tenemos abogados que pueden incluso litigar ante la justicia en temas de acceso a la información, en temas de libertad de expresión. Hay otras que, no sé, estoy pensando en temas la gama de posibilidades es muy amplia, pero en temas de amenazas, de agresiones, de acoso sexual o laboral, eso ya es más directamente con policía o fiscalía, pero nosotros también podemos asesorar ahí. De hecho lo hemos hecho en algunas ocasiones en las que hemos recomendado algunas acciones, porque en muchos de esos casos lo que se pone en riesgo no solo es la integridad de la persona, sino también la fuente de trabajo. Sí, claro. Entonces, bueno, pero bueno, sé de periodistas que han recurrido, por ejemplo, a la clínica de la Facultad de Derecho. Hay algunos abogados que se han ido especializando en estos temas, como Matías Jackson, que es uno de los asesores que tenemos en CAINFO, pero está Nicolás Brenner también. En su momento, no sé ahora porque hace mucho tiempo que no hablo con él, pero Juan Faúndez también tenía un... Estuvo Sereta también con el caso de Martínez, Sereta, ¿no? Exacto, también. O sea, hay una cantidad creciente de profesionales del derecho que se han ido metiendo en el tema, pero bueno, si surge un problema, nosotros siempre estamos a disposición para asesorar, para dar una mano y de repente para tener una primera escucha, que a veces es la más difícil, porque contarle a alguien lo que a uno le pasa no siempre es sencillo. No, sin duda. Pero bueno, en eso estamos disponibles siempre, y para dar una mano también sobre a quién sería la persona más idónea o el organismo más idóneo para recurrir en esos casos. Bueno, Fabián, muchas gracias por conversar con nosotros. Sin dudas es un tema que da para muchísimo más, pero nos quedamos sin tiempo acá. Estamos hablando con Fabián Werder, presidente de CAINFO. Fabián, te tengo que pedir que nos digas, lo hacemos con todos los invitados, que nos digas una canción para irnos a la tanda. ¿Una canción o artista? Sí. Bueno, Vencedores Vencidos. Bueno, Bien. escuchando entonces Vencedores Vencidos. Me parece Rey y sus redonditos de ricota. Nos vamos a la tanda, ya volvemos.